Otra función de la rama de fecha y hora que se utiliza con cierta frecuencia es la función día_sem. Día_sem lo que hace es indicarte o darte un valor del 1 al 7 que se identifica con el número del día de la semana. Es decir, por ejemplo, si yo la tengo correctamente configurado y me dice día_sem de una fecha es un 1, sería un lunes. Yo voy a seleccionar una fecha y le voy a dar a Enter. Fijaros que estoy cogiendo el 4 del 12 del 2000. Para que veáis cómo funciona un poco esta función, a la derecha tenemos un calendario lunar del año 2000, del diciembre del año 2000. Y vemos que evidentemente el 4 del 12 del 2000 era lunes. Sin embargo, esto en vez de decirnos un 1, me dice un 2. Esto es un poco extraño. Vamos a ver qué pasaría si yo le digo que en vez de un 4 del 12 del 2000, hablamos del 3 del 12 del 2000. Si yo hablo del 3 del 12 del 2000, me dice un 1. ¿Por qué es esto? Porque por defecto esta función trabaja con el sistema americano, en el que la semana comienza en domingo y acaba en sábado. Es decir, el domingo es el primer día de la semana. Si alguna vez habéis visto un calendario americano, veréis que los calendarios americanos empiezan la semana en domingo, no el lunes, como es la costumbre en España. Para modificar esto, basta modificar el segundo argumento de la función. Y lo que es, si le metes un 1, que es la función por defecto, empieza el 1 el domingo y el 7 en sábado. Si le metes un 2, este es el sistema español. Fijaros que el 1 correspondería con el lunes y el 7 correspondería con el domingo. Fijaros que en este caso concreto le voy a decir día_sem de B4 con el argumento 2, es decir, poniéndole como argumento que utilice el sistema europeo o el sistema español, en el que la semana empieza el lunes y acaba el domingo. Y fijaros que ya me dice que el 3 del 12 del 2000 era un 7, es decir, era un domingo. Evidentemente, el 4 del 12 del 2000 es un lunes. ¿Para qué podría valer esta función? Por ejemplo, si yo tengo una lista de fechas correlativas, yo puedo saber qué día de la semana corresponde con esa fecha, utilizando la función día_sem. Veremos un ejercicio en el que se os pide calcular cuál es la recaudación de un local en fin de semana. Evidentemente, con esta función podemos saber qué días corresponde con el fin de semana. Otra función bastante parecida o bastante relacionada con esta es la función que es días_lab. Días_lab lo que devuelve es los días laborables entre dos fechas. Por ejemplo, si yo le digo días_lab entre el 1 de diciembre del 2000 y el 31 de diciembre del 2000, me diría los días laborables que hay entre esas dos fechas. Voy a probarlo. 1 del 12 del 2000. Y aquí abajo voy a poner 31 del 12 del 2000. Y ahora aquí voy a aplicar la función. Y voy a decir días lab, fecha inicial, punto y coma, fecha final. En este caso, no le meto el tercer argumento, que es opcional, que son días de vacaciones. Si yo pulso Enter, me dice que ha habido 21 días laborables. Fijaros que 5, 10, 15, 20 y 21. Evidentemente no tiene en cuenta los sábados ni los domingos como laborables y él no sabe si un día ha sido festivo o no, con lo cual evidentemente no lo tiene en cuenta. ¿Cómo le puedo decir que ha habido días festivos? Por ejemplo, le voy a decir que el 6 del 12 del 2000 era festivo, con lo cual modifico la función y ahora lo que voy a añadirle es un tercer argumento, que es el rango de celdas que contienen los días de vacaciones. En este caso, como solo hay uno, le marco ese día. Pulso Enter y fijaros que ahora me dice que solo hay 20 días laborables. ¿Por qué? Considera 5, 10, 15, 20, 21, pero el 6 lo elimina. Por eso me pone 20. Si yo a mayores tuviera el 8 del 12 del 2000 como festivo, lo cual era cierto, y el 25 del 12 del 2000 también como festivo, y en vez de meterle solo esta celda, le meto un rango, automáticamente lo que me está haciendo es que me va a calcular los días laborables del mes de diciembre del año 2000 sin tener en cuenta ni sábados ni domingos, ni el 6 de diciembre, ni el 8 de diciembre, ni el 25, que no son laborables. Y me dice que los días laborables del mes de diciembre son 18. Fijaros que esta función sería muy cómoda, pues por ejemplo, para calcular horas de trabajo. Yo lo utilizo para calcular cuántos días
voy a tener que impartir clases en un curso, cuántas horas va a durar un curso. Por ejemplo, si tenemos trabajadores por horas, para saber cuánto cobrarían ese mes, para hacer cálculos de seguridad social y para muchas otras cosas. La función días laborables es muy interesante. Complementaria a esa función está la función días, que me devuelve los días entre dos fechas, es decir, los días sin tener en cuenta los laborables. Fijaros que si le digo días entre esta fecha y esta fecha, evidentemente me va a decir que hay 30 días. Es decir, entre el 31 y el 1 hay 30 días. Es evidente. Me pone menos 30 por la forma de seleccionarlos. Si selecciono primero fecha inicial y luego fecha final, me pone menos 30. Si lo selecciono al revés, fijaros que me pone 30 días. Esto es un tema de que lo que hace Excel es restar las fechas, porque evidentemente las fechas ya sabemos todos que se almacenan como números. Con lo cual, con la función días y díasem, yo puedo trabajar bastante con el tema de fechas.